fuimos a jugar un partido amistoso contra el Real Madrid. Perdimos, por supuesto, y ahí al final del partido nos vino un entrenador y nos dijo que quería que Víctor, otro chaval y yo hiciéramos las pruebas con el Madrid. Si tienes suerte, puedes vivir de ello, jugar en el primer equipo o dedicarte al fútbol y ganar dinero. Es muy sacrificado, muy sacrificado. O sea, la recompensa es muy alta, o sea, es muy bonita la recompensa, pero tienes que renunciar a muchas cosas. Yo no entendía cómo un equipo de primera división, pues lo que tú dices, al final se hace un desembolso de jugadores que son estrellas en el mundo del fútbol y cómo no me pueden pagar a mí una operación. Que me tocó así la cara, me dijo, Iván, tienes aquí, esto te tienen que operar, pero que la operación te la tienes que pagar tú. Digo, no jodas, tío, ¿cómo voy a pagar yo la operación de una cosa que me he hecho aquí? Al portero falló en la salida. Sí. Hubo un córner y yo me hablé a mí mismo y me acuerdo que me dije, digo, ahí me he colocado mal, porque tenía que haber estado mejor colocado. Y hay otro córner. Entonces, en esa ahora me coloco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que el portero la cogió y se le escapó. Entonces ahí estaba yo detrás, que metí la cabeza, me tiré al balón no sé cómo, y bueno, pues tuve la suerte de marcar el gol y quedamos campeones. Hoy hablamos con un delantero que vivió de cerca el fútbol español en los 90 y principios de los 2000, formado en la cantera del Real Madrid, destacó también en las inferiores de España, brilló en la Europa League con el Betis, jugó en el Super Deport, campeón de la Liga, y tuvo una breve experiencia en Francia donde ganó la Ligue 1. Con más de 150 partidos como profesional y 19 goles, fue máximo goleador español también del Sub-21 en 1998, anotando en la final ante Grecia. Hoy en Frontal Rojo tenemos a Iván Pérez Muñoz. Bienvenido, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás actualmente? Pues bien, bien. Pues fíjate, ahora ya empezando las vacaciones, he estado unos días fuera y bueno, pues el sábado me vuelvo a ir. Pues ¿que aún sales a correr por el verano? Que va, me da muchísima pereza. Fíjate, cuando yo era profesional, yo te digo que era de los pocos jugadores que había en España que me iba solo, me acuerdo, en julio, por aquí por Getafe, en el Cerro de Los Ángeles, me iba con un amigo a correr todos los días, con 30 o 40 grados, para llegar fuerte a las pretemporadas, que a mí me encantaba llegar bien físicamente a las pretemporadas. Pues acababa la liga y a los 10-15 días me ponía a correr otra vez. O sea que... Pero ahora no, ahora ya la fuerza de voluntad la he perdido. Ahora ya juego al pádel, al fútbol ya no, porque ya no estamos con los veteranos, porque ha acabado los entrenamientos de los veteranos en Madrid. Pero al pádel y eso sí que me gusta jugar. Bueno, eres bueno en el pádel. Me defiendo, la verdad. O sea, soy competitivo. Ahora mismo la gente que va dejando el fútbol, casi todos tenemos el mismo nivel. Fíjate, por ejemplo, Silva, que el otro día estuve con él en Marbella, Raúl, gente que ha empezado hace poco a jugar, juega muy bien ya. Xavi Prieto, de la Real Sociedad, Llorente, que ha empezado a jugar, están jugando muy bien. Tenéis ahí el grupillo de pádel, la división de pádel de la élite, diríamos, ¿eh? Que no, español. Quien pudiera. Sí, bueno, a ver, nosotros, antes todo el mundo cuando se retiraba jugaba, le daba por jugar al golf, y ahora todo el mundo cuando se retira del fútbol le da por jugar al pádel, porque es un deporte, creo que si encuentras a 4 del mismo nivel, creo que es muy bonito. Y nosotros que somos que seremos toda la vida competitivos, pues la verdad es que pues nos lo pasamos bien. Ahora ya pasando un poquillo ya a la parte de tu carrera, ¿vale? Al final queremos saber un poquillo quién te vio en Madrid y quién te impulsó para llegar hacia el Real Madrid. Bueno, esto empieza de pequeñito. Nosotros estamos aquí en un equipo de fútbol sala que se llama Deportes Alfonso, que no tiene que ver nada con mi hermano. Y entonces, bueno, pues como cualquier niño de antes, pues jugábamos pues, al fútbol sala entre un equipo de amigos de aquí de Getafe, entre los que estaba Víctor Sánchez del Amo, conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hicimos un equipo muy competitivo y jugamos la fase final de la Copa de la Liga de Madrid, que es curioso porque los dos equipos mejores de la Liga era el Rayito o Deportes Alfonso, que éramos nosotros. En Deportes Alfonso estábamos Víctor y yo, que luego jugamos los dos en primera división, y en el Rayito estaba Guti, estaba Pepe de la Sagra, que jugó en primera división también, y luego estaba un chaval que se llama Miguelito, que también jugó en las categorías inferiores del Atleti. O
sea, que era curioso que en aquella época ya nos estábamos enfrentando gente que bueno, pues que en el caso de Guti luego fuimos compañeros. Y de Deportes Alfonso, luego ya nos pasamos al fútbol, en otro equipo de aquí de Getafe. Y con ese equipo de Getafe, que se llamaba también Deportes Solimar, fuimos a jugar un partido amistoso contra el Real Madrid. Nos metieron 10-11 goles, perdimos, por supuesto, y ahí al final del partido nos vino un entrenador y nos dijo que quería que Víctor, otro chaval y yo, hiciéramos las pruebas con el Madrid. Y bueno, pues estuvimos como no recuerdo muy bien, una semana creo haciendo las pruebas, y al final de los 3 que fuimos de ese equipo, pues nos quedamos Víctor y yo. Y más o menos, ¿cómo era el trabajo de los ojeadores en tu época? ¿Ha cambiado bastante en la forma de captar el talento actual o sigue siendo lo típico de ir al estadio, hablar con el padre y ya está? Bueno, yo creo que eso sí, eso existe. Por ejemplo, en el caso del Madrid, que es el que más conozco yo, el Madrid tiene una red de cazatalentos, por llamarlo de alguna manera, de ojeadores por toda España, ¿no? Entonces van haciendo seguimientos de esos jugadores, y aquí en la Comunidad de Madrid pasa igual. En la Comunidad de Madrid el Real Madrid tiene todo controlado, los jugadores que van destacando, y bueno, pues los que le interesan van hablando con los familiares, representantes que ahora tienen y demás, y pues si llegan a un acuerdo pues entran dentro de la cantera del Real Madrid. El tema, por ejemplo, representantes, que ahora hay chavales yo qué sé, yo me acuerdo de un chavalín que iba conmigo a la escuela de verano, que jugaba con nosotros en el patio del colegio, que tenía representante iba yo a sexto de primaria, que tendríamos 10, 11 años, o sea, que ya lo cogen desde muy, muy pequeños. Sí, bueno, ahora a mí eso me parece una pasada, ¿no? Que los chavales ahora tengan representante tan joven, cuando yo creo que se tenían que estar preocupando de jugar en la calle, como hemos jugado toda la vida nosotros, que eso a mí me da pena porque se ha perdido un poco el hecho de salir a la calle con tus amigos a jugar al parque. Bueno, pues ahora ya hay jugadores muy jóvenes que ya tienen su representante, que les dan las botas, que hay algunos que ya cobran hasta dinero. Bueno, a ver, los tiempos avanzan en la vida. En nuestra época era totalmente diferente. Mira, por ejemplo, cuando ficharon a mi hermano, me acuerdo que el pago del traspaso, en teoría, fueron material deportivo. O sea, imagínate, mi hermano estaba en un equipo de Getafe, que se llama Getafe Sport. Pues el Madrid le pagó a ese equipo no con dinero, le pagó con balones, con petos, con conos, con material deportivo. Yo creo que antes eso, yo no sé si estaría prohibido, pero ahora sí, ahora hay compensación económica a los equipos por derechos, y si el chaval llega a primera división tiene el club una compensación. Bueno, ya te digo que ha cambiado mucho todo eso. Sí, es de los que defiende el fútbol en la calle. Ayer vino, de hecho, también estuvimos con Tote, no sé si te sonará. Sí, con Tote, sí, claro. Ex del Hércules, Valladolid. Sí. Él defendía full. Él jugar en la calle, sí que es verdad que ahora es muy triste. Yo, por ejemplo, muchas veces antes iba a jugar pachanga con los amigos, ahí lo típico, pagas entre todos el campo, lo alquiléis y jugáis, y el tío te dice, no puedo jugar porque me ha dicho mi repre que no puedo jugar, pues si no, después pasa algo. Eso al final es muy triste, tío. Al final, yo que sé, también entiendo que te dediques profesionalmente, y al final son profesionales de ello, pero los hacen demasiado profesionales a muy pequeño. Yo creo que al final a un chaval de 8 años, si va a un cumpleaños y quiere jugar con sus amigos, no le puedes decir que no juegue. Mira, los chavales jóvenes, por lo menos en mi época, yo salía del colegio y todos los días me iba a jugar a la calle. Jugaba con bordillos, hacía las porterías con 2 piedras. Mi padre, me acuerdo que nos hizo unas porterías de madera en un descampado. O sea, para mí todo eso se ha perdido y no se debería haber perdido nunca. Ahora pues son evidentemente todo campos de hierba artificial, ya no juega nadie en la calle, hay muchas más posibilidades. Antes casi solo teníamos el fútbol y poco más, no había muchos más deportes como hay ahora, muchas más posibilidades que hay, los gimnasios y demás. Pero a mí me da pena porque ahí es donde se cogía el talento de los jugadores, ¿no? Jugando en la calle, jugando con las paredes, jugando con las piedras. Pero en fin, como te he comentado y como ha dicho Tote, pues yo pienso exactamente igual que él. Todo eso se ha perdido y a mí me da mucha pena. Bueno, ya cuando te ficha el Real Madrid para la cantera,
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo era el vivir con tus amigos el día a día luego? ¿Hubo algún cambio o seguía siendo lo mismo? Pues mira, yo voy a explicar un poco para que la gente lo entienda, ¿no? Porque en este mundo hay como muchas equivocaciones. El hecho de ser jugador de fútbol, desde que empiezas desde pequeñito hasta que si tienes suerte puedes vivir de ello, jugar en el primer equipo o dedicarte al fútbol y ganar dinero, es muy sacrificado, muy sacrificado. O sea, la recompensa es muy alta, o sea, es muy bonita la recompensa, pero tienes que renunciar a muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, desde que empiezas de pequeño hasta que empiezas a quemar etapas en la cantera del Real Madrid, en mi caso, yo tengo que renunciar a mis amigos. Yo salía del colegio y me iba corriendo a la estación a coger el tren, del tren me iba a Atocha, en Atocha me cambiaba de tren, me iba hasta Chamartín y de Chamartín me iba andando hasta lo que era la Ciudad Deportiva Antigua, que es donde estaba La Paz ahora. Ahí me han intentado robar, he tenido que salir corriendo. Después de los entrenamientos te duchabas rápido, tenía que volver a pasar por el poblado aquel, que nos quitaban el dinero, nos quitaban de todo. O sea, quiere decir que pasas una serie de cosas que no es fácil. O sea, sobre todo cuando eres más jovencito. Vas quemando etapas que si tienes suerte vas pasando, pero hay muchos jugadores que han merecido la pena que se han quedado en el camino. O sea, jugadores buenos, por diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que el sacrificio es muy alto. O sea, yo no he tenido una infancia de irme con mis amigos después del colegio a jugar en la calle. O sea, cuando era muy chiquitito sí, pero ya cuando entras en el Madrid, yo ya no puedo disfrutar de mis amigos. Después del colegio, estar todos juntos, comentar o salir en bicicleta o jugar algún partido en la calle. O sea, cuando entras en el Madrid ya es máxima disciplina, ya tienes que entrenar de 5 días a la semana, del lunes a viernes tienes que entrenar 3 o 4. O sea, no te daba tiempo casi ni a estudiar, aunque yo lo recomiendo a todos los chavales que nos estén viendo que lo primero que hay que hacer es estudiar. Eso está claro, porque no sabes si el fútbol te va a llegar o no. O sea, no sabes si vas a poder recoger la recompensa. O sea, primero es estudiar y luego tienes que renunciar, pues en muchos casos, a cuando vas creciendo a salir por las noches, que te gustaría salir. En mi caso tuve la suerte de estar prácticamente en todas las categorías inferiores de la selección, desde la sub-15, sub-16, sub-18 y sub-21. Claro, yo los veranos, yo no tenía prácticamente veranos, porque yo cuando acababa la temporada, pues estabas, recuerdo 15 días en Chipre, jugando el Campeonato de Europa, estuve un mes en Venezuela, estuve en muchos sitios, pues que no tengo verano, o sea, no puedo ir con mis amigos a Torrevieja, a Gandía. Entonces quiero decir que es muy sacrificado, ¿eh? El fútbol, al final todo el mundo dice, no, joder, es que los jugadores de fútbol ganan mucho dinero. Es cierto, pero tienes que sacrificar muchas cosas. O sea, no es fácil, ¿eh? Te digo que no es fácil, te tienes que cuidar tu cuerpo, el alcohol, el tabaco, las noches. O sea, que cuando que la gente dice, es que los futbolistas, ya, sí, yo eso lo entiendo, pero hay que saber la otra parte que también es muy dura y muy sacrificada. La disciplina, básicamente, ¿no? Al final, tú puedes tener mucho talento, pero disciplina. ¿Cuántos jugadores conocemos ahora que no hace mucho que tenían muchísimo talento, pero que quizá por ser indisciplinados no han... Mira, yo tenía un compañero, que no voy a decir el nombre, en un equipo en el que estuve, que cuando llegué, yo le vi, estuvo en la cantera del Madrid, ¿eh? Cuando yo le vi, dije, yo no he visto en mi vida, he visto un tío con el talento que tenía este jugador, en mi vida. ¿Y qué pasa? Que es un chico que le gustaba mucho salir por las noches. Y yo le dije, y me acuerdo que le dije, tú no vas a ganar dinero en el fútbol porque no te va a salir de los cojones a ti, porque tiene todo el talento. O sea, tú no puedes anteponer la noche, pasártelo bien y tal. Como decía Luis Aragonés, en el fútbol hay tiempo para todo. Y este chaval, yo le he visto sacar el portero en largo, ¿eh? Y hacer así y parar con el pecho, el balón en el pecho, aquí de un saque del portero. Yo no lo he visto en mi vida he visto hacer lo que hacía este chaval.
Y este chico al final no llegó o ganó dinero, pero podía haber sido muchísimo mejor si se hubiera cuidado. Entonces quiero decir que pues que al final tienes que tener pues una disciplina que no todo el mundo tiene, ¿no? Hay que ser cuidado, es lo que siempre hemos hablado aquí muchas veces. De hecho, en alguna otra cosa, tierles y tal, con Paul, con los compañeros, tú puedes tener mucho talento, pero al final, por mucho talento que tengas, la disciplina lo puede a todo. Sí, Sepa sí. que... Mira, totalmente. Yo tengo a día de hoy 49 años. He dejado el fútbol hace muchos años. Yo no he probado el alcohol en mi vida. Ni he fumado en mi vida. O sea, yo no sé, las veces que he salido ya por las noches, ya cuando dejé el fútbol y tal, yo no bebo, ni he bebido, ni voy a beber. Primero porque no me gusta y luego porque yo entendía que el alcohol y el tabaco para un tío profesional a mí no me venía bien. Y yo tengo que agradecerle mucho a mi padre, que mi padre era muy pesado con nosotros, tanto con Alfonso como conmigo, con cuidarse, con la noche, con el alcohol, con el tabaco y tal, porque tú vives de tu cuerpo y tú tienes que cuidar tu cuerpo. Si no cuidas tu cuerpo, ahora también yo no digo que yo he tenido muchos compañeros que han bebido y a muchos que les he visto fumar. No quiere decir que por beber no vayas a triunfar en primera división, pero yo en mi caso, claro, yo en mi caso, yo sabía que yo vivía de esto, entonces me tenía que cuidar y eso es lo que nos inculcó mi padre desde pequeño. Debutaste con el Real Madrid con solo 19 añitos. ¿Qué sentiste la primera vez con la camiseta blanca, con la camiseta que todos los niños o la mayoría de los niños quieren vestir? Pues mira, es como eso que os acabo de contar, de entrar en el Alevín del Real Madrid, de coger el tren, del trayecto, de llegar hasta la Ciudad Deportiva Antigua, todos esos recuerdos que vas teniendo y vas quemando etapas, llega un momento que ves tu sueño hecho realidad. O sea, es muy difícil expresar lo que se siente el salir al Bernabéu y poder entrar en la historia de, para mí, el mejor equipo del mundo. Es difícil de explicar, ¿eh? Porque, mira, hace poco yo estuve con mi mujer y con mi hija, porque llevaba mucho tiempo que no iba, estuve haciendo el tour del Bernabéu. Y entonces, arriba hay unas pantallas que si tú pones el año y el apellido, te sale de los jugadores que por tu nombre, por el caso de Iván y tal, que han debutado en primera división. O sea, Iván Helguera, Iván Campo y tal, Iván Zamorano. Bueno, pues entonces, tú no sabes la satisfacción que es verte ahí. O sea, cumplir tu sueño de pequeñito, que ya te digo que hay muchos jugadores que seguramente eran mucho mejor que yo, que se quedaron por el camino. Pero tienes que tener aprovechar esas oportunidades que te da la vida, en este caso el fútbol, para poder cumplir tu sueño en el que aquel día, estando mis amigos en la grada, estando mis padres, puedas cumplir ese sueño de poder jugar junto a los que han sido tus ídolos. Eso es. Ya luego, cuando también estabas en la cantera, te enfrentaste a jugadores como, por ejemplo, en el Barça Iván de la Peña o Vaquero. Estabas ahí jugando contra Vaquero, pues mira, para mí, ¿cuál fue el mejor? Para mí, de los dos jugadores en el Madrid, para mí el que tenía un talento descomunal era Guti, que tuve la suerte de jugar con él, y el otro era Iván de la Peña. Además, eran dos jugadores que jugaban más o menos en la misma posición. Yo en el caso de Guti y en el caso de Iván de la Peña, el hecho de ellos ser delantero y ellos jugar como media punta, detrás de delantero, jugadores que tienen un talento especial, como yo les conocía también, yo solamente les tenía que tirar un desmarque, mirarlos y ellos te dejaban delante del portero. Porque tienen tanto talento que a estos jugadores tienes que aprovecharte del talento que tienen para beneficiarte de alguna manera de ese juego tan brillante que tienen ellos. En el caso de Iván de la Peña, en la selección, yo tuve la suerte de marcar muchos goles por él, porque te dejaba, insisto, delante del portero. Y en el caso de Guti en las categorías inferiores, 3/4 de lo mismo. Y después también te vas a preguntar por esa etapa en la rojilla como internacional desde la sub-16 hasta la sub-21, con 18 goles en 18 partidos.
sub-16 y 5 y 8 en sub-21. ¿Cómo viviste aquella etapa en la Rojilla? Porque al final habrás visto y habrás jugado con grandes futbolistas y habrás conocido a grandes entrenadores por la selección española de fútbol. Sí, la selección es para mí es otro momento en el que es inolvidable el poder defender al equipo de tu país. O sea, eso es difícil de explicar, igual que es lo que es sentir salir al Bernabéu. El hecho de escuchar el himno, enfrentarte en un campo con 15.000, 20.000, 30.000 o 40.000 personas, jugar una final, que he tenido la suerte de poder jugar finales con la selección española, es un orgullo increíble. Y pues juntarte con Iván de la Peña, con Mitchell, con, no sé, con Cuartero, con Guti, con Valerón, con Víctor, con un montón de jugadores que han sido luego historia dentro del fútbol, es increíble. Y al final, es lo que yo te digo, pues tuve la suerte de coger una época buena de jugadores, de una buena remesa de jugadores, y bueno, pues aquellos goles que marqué, pues mucha culpa de ello lo tienen todos los que tenía alrededor. Bueno, a ver, tú también harías algo bien. Bueno, meterla, empujarla. Y luego también en inferiores estuviste con Vicente del Bosque. ¿Qué rasgos suyos te marcaron desde el principio? Bueno, yo con Vicente de entrenador no estuve. Él era el director deportivo de la cantera. O sea, yo cuando entro, él era como el director general, junto con Luis Molomni, pues él controlaba un poco, pero Vicente es una referencia para nosotros. Era como un padre de todos, ¿no? Hasta hace poco que lo veo en algún torneo de pádel o en algún evento por ahí, es súper cariñoso, me pregunta siempre por mi familia. Bueno, se acuerda de todo y le tenemos muchísimo cariño porque nosotros, todos los que hemos pasado por las categorías inferiores y él ha estado ahí, pues nos ha ayudado muchísimo, igual que todos los entrenadores que hemos tenido. ¿Y tienes alguna anécdota así personal con él cuando eras más chiquitito? O sea, más chiquitito. ¿Con él? Sí. Así de hablar con él, de alguna cosilla que te dijera. Recuerdo que, bueno, pues que él siempre nos daba consejos. Pues a mi padre le tenía un cariño especial. Eso sí que lo recuerdo. Él hablaba mucho con mi padre. Fíjate que normalmente en aquella época los padres, claro, evidentemente quieren ayudar a sus hijos, pero en muchos casos el enemigo número uno del niño es el padre o la madre. Sí. Porque no se dan cuenta de que el niño tiene un entrenador y el niño tiene que hacer caso al entrenador, no al padre o a la madre. Yo soy entrenador. O sea, yo muchas veces, yo hay una frase que utilizo mucho porque yo tengo el nivel 3 de entrenador y he estado con chavales. Y yo le decía a los padres, y yo le decía a los chavales, digo, mira, yo es que soy entrenador tuyo durante 1 hora. Las 23 restantes son tus padres. Entonces, claro, a mí me hace caso durante 1 hora. Entonces quiere decir que los padres pues intentan ayudar a sus hijos y en muchos casos lo que hacen es perjudicarlos. Tienen que dejar a los entrenadores que son los que realmente tienen el título y aconsejan a sus hijos. Y en el caso de Vicente del Bosque, con mi padre, le tenía un cariño especial porque a mi padre siempre le gustaba estar solo. Mi padre veía el fútbol solo. Pero mi padre sí era un hombre de fútbol y mi padre lo que intentaba era siempre, tanto a Alfonso como a mí, ayudarnos, ¿no? Como a todos los padres. Pero sí que a Vicente lo estoy eternamente agradecido por el cariño que le ha dado siempre a mi familia. Pasamos ya a la etapa en el Extremadura. Llegaste a la Extremadura estando en primera división. Una Extremadura donde jugaste 17 partidos, pero no conseguiste marcar. ¿Qué aprendiste en ese año tan intenso y si te sirvió para después aplicarlo en el fútbol profesional? Bueno, mira, en el Extremadura ahí lo pasamos mal, el equipo, la verdad, porque ese año había subido el equipo a primera división, era un equipo súper humilde, con un campo muy pequeñito, con un pueblo que estuve muy a gusto, estuve encantado con la gente de allí, con la gente del club, pero lo teníamos muy complicado, porque al final era como tú peleabas, tú llevabas unos palos y peleabas contra tanques, cañones y tal, era muy difícil competir contra todos los equipos. Luego mejoramos cuando vinieron los jugadores argentinos, pero fue una etapa complicada. Yo estaba cedido del Betis, porque yo de ahí del Madrid fui traspasado al Betis, pero del Betis, como ya había 25 fichas, me cedieron un año a la Extremadura.
Y ahora ya vamos con la etapa que a lo mejor todo el mundo recuerda junto con la de Superdeport, pero vamos primero con la de el Betis. En el año 1997 formas parte del Betis que conquista la Recopa de Europa, un título histórico para el club. ¿Cómo lo viviste de dentro y qué significó formar parte de ese logro europeo? Bueno, el Betis yo tengo mucho cariño a todos los equipos en los que yo he estado. Y en el Betis, cuando puedo, siempre bajo a Sevilla porque es una ciudad que me tiene enamorado. Tengo muy buenos recuerdos tanto de aquella época como del club, como de todos los entrenadores que he tenido. O sea, fue una etapa muy bonita. No estuve mucho tiempo, porque estuve solamente una temporada y media, luego me fui traspasado a Burdeos, sí. pero ese es de los equipos que siempre llevan en el corazón. Además, cuando voy, la gente es súper cariñosa conmigo. Y luego, pues claro, imagínate, la familia, lo que hizo mi hermano allí, mi hermano fue un absoluto ídolo. En Sevilla, todo lo que consiguió allí, la gente, es el típico equipo que cae bien a todo el mundo. Bueno, menos a Tote. Bueno, a Tote también, lo que pasa es que, bueno, Tote, evidentemente, mi hermano, por ejemplo, estuvo en el Barcelona y no tiene muy buen recuerdo de Barcelona porque tampoco no se portaron muy bien con ellos, pero mi hermano habla de todos los compañeros que tuvo allí en el Barcelona y mi hermano habla muy bien de Barcelona, pero claro. A mi hermano también lo separaron, tampoco jugaba. Bueno, al final hay etapas que no todo te sale bien. Yo, por ejemplo, de Girondins de Burdeos fui al Depor y en el Depor estuve 5 años y jugué muy poco. Pues al final tenía su 11 inicial y los demás no contábamos mucho. Le tengo un cariño especial al Deportivo, pero mi etapa allí fue muy bonita, pero tampoco jugué mucho. Y luego, siguiéndonos un poquito con el Betis, en la UEFA, al final, en los 32avos, marcas un hat-trick contra el Berle BK. Al final, ¿cómo recuerdas esta noche tan especial? Y si dirías que esa actuación te puso ya en un foco europeo mayor para que los ojeadores dijeran, hostia, este chaval quizá lo deberíamos de fichar. Pues mira lo que te voy a contar. Yo, de aquella noche fue una de las más bonitas de mi vida. Bueno, de hecho, en la foto que tengo yo del WhatsApp, la tengo de aquella noche. O sea, de los 3 goles aquellos que marqué, la foto la tengo y no la voy a quitar nunca porque me encanta esa foto. Fue una noche que voy a recordar siempre y la tengo puesta en el WhatsApp de mi teléfono. Pero para que veas cómo es el fútbol, yo de aquella noche había un representante francés que se llamaba Campogó, que me vio aquel partido. De aquel partido, de aquella noche, aquella histórica y tal, cuando acaba la temporada, yo me voy con la selección a jugar el Campeonato de Europa Sub-21. Y yo, en ese Campeonato de Europa, yo marco 3 goles y Campogó, este francés, estaba en aquel Campeonato de Europa. O sea, aquello a mí me sirve para firmar por el Girondins de Burdeos. Quiero decir que al final tienes que estar en el momento. O sea, sí. En el momento justo de que va alguien a verte, pues me sale una noche mágica para mí y me ficha el Burdeos. Pero que me pasó lo mismo con el Deportivo de La Coruña, que es el siguiente equipo que estuve. Me fue a ver el secretario técnico del Deportivo de La Coruña en un partido contra el Lyon. No, me fue a ver 2. Contra el Lyon y contra, no sé si fue el Nantes. Y en los 2 partidos marqué. Y me sirvió, o sea, fíjate, fue a verme 2 partidos, y además me lo dijo. Fue a verme 2 partidos y tuve la suerte de marcar en los 2 partidos y esos 2 partidos me sirvió para venir al Deportivo de La Coruña. O sea, que al final el fútbol, como la vida en general, son momentos. Y yo tuve la suerte de que aquel momento, aquella noche del Betis, y la noche de Francia y la noche de Coruña, pues me sirvieron para ir firmando mis contratos. Y luego también en el Betis coincidiste con la época en el fichaje de Nilsson, que al final fue el fichaje más caro de la historia. Esto te lo quiero hacer un poquito con el cómo te lo tomaste, sabiendo que el año anterior te dijeron que te pagaras tú mismo una operación que te hiciste entrenando. Al final luego se solucionó, ya sabemos cómo, pero claro,
Sí, bueno, el Betis del Opera era un poco peculiar. Yo le tenía un gran cariño. Mi padre discutió alguna vez con él, pero creo que él, tanto a mi hermano como a mí, como a mi padre, nos quería mucho. Pero bueno, yo tuve algún problema allí, aquel bueno, la cicatriz esta que tengo aquí. Yo no entendía como un equipo de primera división, pues lo que tú dices, al final se hace un desembolso de jugadores que son estrellas en el mundo del fútbol y cómo no me pueden pagar a mí una operación. Claro. Y además, aparte una operación que me hice entrenando allí. Claro. Porque si yo me pego con el pico de la puerta de mi casa, pues hasta lo puedo entender, que me lo pague yo, bueno. Pero si me hago... Entonces, pues eso, yo tenía aquí un granito y me sacaron un córner y resulta que se agachó el jugador de adelante y me pegó el balón en la cara. Entonces me puso la cara y aquello fue como yo le dije, me vio el doctor del Betis y me dijo que me tocó así la cara, me dijo, Iván, tienes aquí, esto te tienen que operar, pero que la operación te la tienes que pagar tú. Digo, no jodas, tío, ¿cómo voy a pagar yo la operación de una cosa que me he hecho aquí? Y entonces yo se lo comenté porque Luis Aragonés, el primer día que entró en el vestuario, nos dijo, si ustedes tienen algún problema, hablen conmigo que yo se lo voy a intentar solucionar. Entonces, claro, tú imagínate, yo no me acuerdo de la edad que tenía, pero ya muy jovencita allí. Y le digo, y entonces tocó la puerta y tal, digo, mister, dígame usted y tal. Digo, mire cómo tengo la cara, que resulta que le he dicho al doctor que me tienen que operar y que la operación me la tengo que pagar yo. Pero no jodas, ¿cómo se va a pagar a usted una operación y tal? Váyase. Bueno, increíble, me voy al vestuario al minuto. Llega Luis Aragonés, el tío me la había resuelto en un minuto. Me dice, Iván, sí, mister y tal. Dice, usted le operan esta tarde en el hospital tal y no paga un puto duro. Entonces, con esto ¿qué quiero decir? Es el mejor. Que Luis Aragonés, igual que peleaba por mí, peleaba por Denison, peleaba por Finidi, peleaba por mi hermano. O sea, peleaba porque él había sido jugador y él se sentaba del lado del jugador. Entonces, eso es muy importante para el futbolista. En mi caso, imagínate yo, jugador joven, que me trate igual a mí que a una superestrella. Pues entonces, esas cosas al final estás eternamente agradecido y lo tienes que contar porque los jugadores agradecen que el entrenador esté cuando tiene algún problema al lado de él. No, que simplemente el tema Luis Aragonés. Yo he visto a Luis Aragonés desde fuera, no lo he podido ver como entrenador como tal, porque no tengo conciencia, pero Luis Aragonés, los valores que tiene, que ha demostrado la selección, que ha demostrado en varios equipos, me parece increíble como entrenador y siempre le ha achacado muchísimo la prensa cuando quitó en su día a Raúl, que lo quitó de la selección. ¿Qué opinas tú que has estado con Luis Aragonés como persona y como entrenador, como profesional? Mira, como persona, para mí me parece pues lo que acabo de comentar. Era uno más de nosotros. Era uno más. Cualquier problema que tuvieras con el club, cualquier problema que tuvieras con, yo qué sé, mismamente en casa, tenías ahí una persona que se lo podías contar. O sea, ¿sabes qué pasa? Pues porque él ha vivido todo esto. O sea, él, mira, hubo un compañero, me acuerdo que nos fuimos de cena, que no voy a decir el nombre tampoco, pero nos fuimos de cena y madre mía, salimos por la noche, imagínate, después de cenar un ratito a tomar algo y había un compañero que llevaba una papa que yo dije, este mañana no va al entrenamiento, te digo que no se presenta al entrenamiento. Y entonces, a la mañana siguiente, se acostaría muy tarde, a la mañana siguiente llegó y yo pasé por su casa. Y entonces llegó y le digo, y le toqué al timbre y no me abría. Yo llamaba, madre mía. Y este no iba a entrenar. Ya me voy al entrenamiento y nada, no va a entrenar. Claro, estamos todos ahí estirando al final del entrenamiento y aparece. Y yo digo, madre mía, Luis Aragonés, la charla que le va a meter a este, madre mía, tal. Y le dice, y entonces le da explicaciones, mister, es que yo ayer, y le dice Luis Aragonés, ¿pero qué me va a contar usted a mí que yo no sepa? A ver,
póngase a correr y tal, pague la multa que tenga que pagar y póngase usted a correr, a mí no me cuente historia. O sea, te quiero decir que Luis Aragonés te cuenta la historia como que le vas a contar a él si él ha salido por la noche, él ha entendido al jugador, él ha sido jugador. Por todo eso que hemos pasado nosotros, él ya había pasado. Entonces, pues fíjate, a lo mejor otro entrenador te quita 3 partidos de la convocatoria, Claro. o te aparta del equipo. Pero Luis Aragonés no te aparta del equipo. Luis Aragonés te entiende. Tú pagas la multa por no haber venido a entrenar, ¿sabes? Sí, te pones a correr alrededor del campo, entrenas y ya está. Y hablas con él, que no se vuelva a repetir y tal. Te quiero decir que es un tío como persona que te entendía. Y como entrenador, pues 3/4 de lo mismo. Tío que planteaba muy bien los partidos, los vídeos, analizaba muy bien al rival. Bueno, fíjate lo que ha hecho luego con la selección, ha estado en un montón de equipos. Yo tengo también una anécdota con él. Yo me acuerdo que estábamos haciendo la pretemporada, creo que en Holanda, me parece que era Holanda, y entonces había un compañero que era Pierre, que se iba a ir a otro equipo, y entonces a mí me puso por la derecha. Claro, yo jugaba delantero, y cuando me veo en la alineación, yo por la derecha, digo, hostias. Y entonces Pierre, que se iba a ir, le dice al mister, ¿por qué no juego yo por la derecha? Como yo me voy a ir, y Iván juega delantero, que es su posición. Y le dice, usted cállese y tal. Si yo he puesto a Iván por la derecha es porque quiero que Iván juegue por la derecha. O sea, te quiero decir que el tío era uno más. Era Carismático. Uno más, tenía un carisma especial en el mundo del fútbol en general. No, es increíble la famosa charla aquella que le dice a los de la Eurocopa. Hacemos fiestas y les ganamos. Eso se me ha quedado aquí. Sí. Luego, en el Betis también coincidiste con tu hermano Alfonso. ¿Cómo fue vivir el día a día como futbolista profesional con tu hermano? Bueno, yo en el Madrid coincidí en algún entrenamiento con él, cuando me subieron algún día que faltaba algún jugador y tal. Y luego en el Betis sí que coincidí. Pues a ver, para mí estar al lado de mi hermano es pues una alegría, no solamente para mí, para mi familia, ¿no? El hecho de estar los dos juntos, el estar compartiendo campo en el que fue una referencia para mí en el mundo del fútbol, pues algo muy bonito, ¿no? No se da todos los días, ¿no? El poder compartir un equipo en primera división con tu hermano. Tampoco ha habido muchos casos, ¿no? De hermanos que han coincidido ahí. Y bueno, pues tanto para mí como para mi familia, pues el tiempo que estuve fue muy bonito. Y aquel Betis era muy, muy internacional, con talento, pero también había mucha presión. ¿Cómo era el ambiente interno en la ciudad verde y blanca? ¿Y qué papel tenías tú dentro de ese grupo? Bueno, a ver, el Betis, la presión, yo creo que al ser, para mí es un equipo grande de España, es un referente en España. La afición te exige y te ayuda, porque la afición del Betis es una afición súper fiel. Lo que pasa es que, claro, la gente es pasión. Sevilla es pasión, lo que se vive el fútbol. Entonces, pues los aficionados, como es normal, quieren que ganen todos los partidos y que estén lo más arriba posible. Y nosotros, en aquella época, bueno, luego acabamos ahí arriba, pero me acuerdo cuando Javier Clemente coge el equipo, estamos en una situación muy delicada. Luego empezamos a subir para arriba. Pero ya te digo que es un club que te exige, pero por la gran afición que tiene, ¿no? Y porque, claro, al final, si tú tienes en el equipo a Finidi, a Denilson, a Alfonso, a Yarni, yo qué sé, tienes a Alexis, Cañas, Toni Prats, claro, tienes jugadores muy buenos. Entonces, claro, evidentemente, pues Lopera también era un presidente muy exigente y bueno, pues tenías que quedar lo más arriba posible. Y luego, vale, ya vamos a pasar un poquillo con el tema del Superdeport y su entorno. Al final, por ejemplo, en octavos de final de la temporada 99-2000, jugáis la vuelta en Riazor contra el Arsenal de Henry, que estaba también Zucker, Silviño, Jumber, Petit, Vieira, Siman en portería, se llama locura ese equipo. Y tú marcas el gol de la victoria del 2-1.
¿Qué recuerdas de ese día que se siente al marcarla un gigante europeo? Además Una fue el remontada último minuto. imposible, Sí, pero fue al final. Pues mira, de alguna manera ese gol fue de los últimos partidos que yo jugué en Coruña. Me acuerdo, me parece que el último que jugué fue contra el Celta, pero bueno, lo tendré en el recuerdo porque en el Deportivo La Coruña yo firmé 5 años, pero no jugué mucho, la verdad. Y fue una etapa muy bonita porque coincidí con jugadores que hicimos un equipo súper competitivo, ganando la liga y demás, pero fue una etapa dura para mí. Hace poco he estado en Coruña, que hacía ya 20 y tantos años que habíamos ganado la liga y hubo varios actos en la ciudad y me invitaron y lo pasé muy bien. Pero personalmente fue duro, porque claro, yo venía de jugar en Francia, de ganar la liga, y entonces me encuentro con que, bueno, pues que el entrenador no cuenta mucho conmigo, tiene 11 o 12 jugadores y de ahí no sale. Jugamos la Copa del Rey y para mí, y digo que fue duro porque yo, como te comentaba al principio, yo las pretemporadas intentaba llegar muy bien físicamente. Y de las 5 pretemporadas que yo estuve, yo quedé máximo goleador en 4. Y en una me parece que me dijeron que había igualado el récord de Bebeto, que había marcado, me parece que eran en 7 partidos seguidos. que vaya. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que cuando tú te estás todo el verano corriendo, preparándote bien, y de los 5 años quedas máximo goleador en 4 y no te hacen ficha en 3, pues es muy duro, claro. O sea, al final llegaba el último día que había que inscribir a los jugadores y yo en muchos casos me enteraba por la prensa de que no me han inscrito. Entonces, claro, Por la prensa. Muy feo sí, eso. en algún año me enteré por la prensa que no me habían inscrito. Y entonces para mí era muy duro. Yo ya le he contado alguna vez, yo llegaba a mi casa y me ponía a llorar. O sea, me sentaba a los pies de la cama y me ponía a llorar. Yo decía, ¿y qué tengo que hacer yo? Llevo 20 días corriendo con 40 grados en Madrid para llegar físicamente. Quedo máximo goleador de la pretemporada. Igualo a Bebeto en el récord y cuando en los 25 que van a escribir, el entrenador me deja fuera. Entonces, claro, yo en mi cabeza me hacía muchas preguntas que no le entendía. O sea, no le entendía, eran cosas inexplicables, pero había que aceptarlas, esto dentro del fútbol. Y al final Ya, pero es que yo que sé, al menos que te busques una cesión o algo. Sí. En el caso de las cesiones, en el caso de las cesiones hay un problema. Las cesiones están muy bien, pero las cesiones están muy bien cuando vas a principio de temporada, o sea, ahora. O sea, bueno, sí, claro. a mí vale, tú vas a ceder a, yo qué sé, al Numancia, que fui un año yo al Numancia cedido del Depor. Pero claro, yo iba cedido en diciembre. En diciembre, cuando empieza la liga, desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 6 meses que un jugador, en mi caso, no compite. No compito. O sea, no juego ni un minuto, 90 minutos no juego. Entonces, claro, cuando tú llegas a jugar, estás muerto. Estás físicamente hecho polvo. Claro, ¿cuándo te empiezas a encontrar bien? Pues cuando si el entrenador te pone 4 o 5 partidos, 6 partidos de titular, pues luego empiezas a encontrarte bien. Pero cuando sales cedido, es difícil porque al final el ritmo en los entrenamientos no es el ritmo del partido y físicamente estás liquidado. Claro, es que al final cuando no tienes esa regularidad durante la temporada de ir jugando, es que es lo que cuentas tú. Llegas petado con jugar 20 minutos, o sea, es que no tiene Es que mira, por ejemplo, dices tú, hombre, a ver, el ejemplo que te voy a poner ahora está a años luz de lo nuestro. Porque bueno, dices tú, mira, por ejemplo, ahora Carvajal ha estado con una lesión gravísima. Militao, tú date cuenta que llevan mucho tiempo sin competir. O sea, tú llegas ahora y te ponen a jugar 15 minutos y estás fusilado.
fusilado. Lo que pasa es que, claro, en mi época, que los entrenamientos no eran tan intensos como ahora. Ahora tienes un montón de pegadores físicos, tienes GPS, tienes un tío en el gimnasio todos los días contigo, ¿sabes? O sea, quiere decir que ahora Carvajal, Militao, Álava, todos estos, ahora van a operar a Bellingham, o sea, quiere decir que va a estar 3 o 4 meses fuera. Quiere decir que cuando te meten a jugar, tienes un readaptador que te va preparando para poder competir. En nuestra época esa figura la había, pero no es como ahora. O sea, antes estabas 4 partidos sin jugar o 3 meses sin jugar, te sacan a competir y si juegas 90 minutos se te suben los gemelos, se te sube todo, porque físicamente no está bien. Y a nivel personal, volvemos a la etapa del partido del Arsenal. ¿Ese gol, tú crees que también fue uno de los momentos más especiales de tu carrera o no? El gol con el Arsenal. Bueno, a ver, siempre que marcas un gol importante, pues te marca, ¿no? Te acuerdas, ¿no?, de tu carrera. Pero para mí los momentos más bonitos de mi carrera fue el debut del Real Madrid, el gol que marqué de la final de Campeonato de Europa con la Sub-21 y aquella noche del Betis. Quizá esos 3 goles que hice son los que más, los que más te acuerdas, ¿no? Pero claro, evidentemente me acuerdo de ese gol, claro, me acuerdo de los goles que marqué en pretemporada con el Depor, pues me acuerdo de en todos los equipos que he estado, pues tengo un cariño y he marcado un gol, pues siempre te acuerdas de los goles y de los compañeros. ¿Cómo fue tu trato con Javier Irureta? Pues mira, yo echaba de menos, partiendo de la base que Javier Ureta es una buena persona, ¿eh? O sea, conmigo yo creo que no se portó bien futbolísticamente, ¿eh? ¿Sabes? Porque creo que, sinceramente, y te lo digo con toda la humildad del mundo, creo que merecía, por lo menos, haber jugado un poco más. No te digo quitar a Yalmiña, ni a Diego Tristán, ni a Roy Mackay, ni a Pandiani y ponerme a mí, no. Pero sí que me merecía jugar un poco más de lo que lo hizo. Quizá habrías podido ser un estilo Ferran Torres en este año con el Barça, ha sido un suplente revulsivo. Por eso te digo que no jugar en el 11 titular, pero haber participado. O sea, el hecho de que... Es que mira, es muy duro que con esto que os voy a decir viene al hilo de lo que os dije anteriormente de la cantera, de cuando eres jugador de fútbol. Es que la dureza del futbolista también es esto, es sentarme en los pies de la cama de mi casa a llorar, porque sientes impotencia. Pues aquí, al final esto es un poco igual, al final llegaba los viernes, jugábamos contra el Español y daba la lista de convocados y yo fuera. Entonces, claro, y el siguiente partido yo fuera, y el siguiente partido yo fuera. Claro, eso es muy duro, porque al final yo pretendía siempre o intentaba estar el primero en los entrenamientos y me iba al último. O sea, yo era un profesional, pero creo que no era correspondido a lo que me merecía, por lo menos el poder haber disfrutado de más partidos, no solamente el trofeo Teresa Herrera, la Copa del Rey algún partido, alguna pretemporada. Bueno, me hubiera gustado jugar un poco más. Luego en el vestuario, al final estoy rodeado también de jugadores como ya has comentado, Roy Mackay, Yalmiña, Fran González, también estaba Pauleta, Scaloni, incluso Manuel Pablo para los que son así ya más del nivel defensivo, Turu Flores. O sea, ¿había algún jugador que te impresionaba que jugara tanto o que fuera tan bueno? Y si tienes alguna anécdota con alguno de ellos así a nivel personal. Bueno, que me impresionaran muchísimos. O sea, fue un equipo espectacular. Me impresionó Yalmiña, me pareció una pasada Fran. Valerón era como de dibujos animados. Mackay, que el otro día estuve con él en Alemania, le dabas 3 balones y te metía los 3. O sea, era un aprendizaje estar ahí con ellos, ¿no? Y bueno, anécdotas, pues he vivido tantas cosas que ahora mismo no sé, pero son todos recuerdos bonitos de aquella época, sobre todo cuando ganamos la Liga, que cuando está en Coruña ahora había fotos por toda la ciudad del día de que estábamos en el autobús, millones de personas hay por toda la ciudad y un montón de gente en la plaza de María Pita, porque he hecho
es histórico, que no sabe si se va a volver a repetir el hecho de que el Deportivo La Coruña gane una liga. Por eso te digo que esas cosas hay que celebrarlas. Pero sí que me quedo con el grupo que formamos en aquellos 5 años que yo estuve allí. Y al final, que bueno, Yamiña era, me acuerdo que la famosa jugada de Yamiña contra el Madrid, que si llega a meter eso, Que se la pasa por encima. se la pasa por encima, tú dices, ¿eso qué es? Eso. Era un jugador de dibujos animados. El ventas. ¿Sabes lo que pasa? Que a este tipo de jugadores es que el talento es que se le ocurra eso en ese momento. Porque ¿a quién se le ocurre eso? A mí no se me ocurre eso, hacer eso. Si yo hago eso, me rompo la rodilla por 3 trozos. Que le salga y contra el Madrid. Que le salga, claro, contra el Madrid. Que esta gente le da igual. O sea, hay jugadores que le da igual jugar contra un equipo de inferior categoría, con la final de la Champions, contra el Madrid, contra el Barcelona, les da igual. Sí, no, son jugadores que al final tienen una mentalidad de genio que los normales no lo entendemos, pero cuando están ahí te lo gozas. Y tú y yo te pagaríamos por jugar en tercera división, ¿eh? Eso habría que pagar tú. Luego ya tirando un poquito a tu paso por Burdeos, que al final lo queremos tratar así también un poquillo, en la 98-99 has traspasado al Girondins porque tengo entendido que José Antonio Clemente no contaba contigo y te facilitó la salida. ¿Cómo viviste ese cambio de país, ese cambio de fútbol? ¿Te costó adaptarte o fue bastante sencillo? Pues mira, cuando he hablado de Luis Aragonés, de que te ayudaba al jugador para bien, ¿no? Para conseguir algo, en este caso, en esto que me pasó y demás. En el caso de Javier Clemente fue algo parecido, pero y hace poco me lo encontré. Estuve en Barcelona con él, llevaba muchos años sin verle. Y Javier Clemente fue muy sincero conmigo y me ayudó mucho. Fíjate que él me dijo, mira Iván, tú tienes 20 y tantos años, aquí tienes muchos jugadores por delante y tú lo que necesitas es jugar. Y si hay alguna oferta por ti, yo voy a intentar ayudarte para que te puedas ir. Claro, en ese momento tú dices, joder, es que este hombre no me quiere. Pero no es que no me quiera, es que quiere lo mejor para mí. O sea, porque a mí me hubiera gustado quedarme en el Betis. Porque yo estaba a gusto en la ciudad, una ciudad increíble, un equipo increíble. Me acaba de comprar una casa allí. Bueno, pero ¿qué pasa? Que él es sincero contigo. El jugador, hoy en día, lo que le pide al entrenador es que sea sincero. Aunque no me quieras, pero dime, mira, vete a otro equipo porque no te quiero. Eso es lo mejor que hoy en día en el fútbol profesional, en segunda, en tercera, en juveniles, en cualquier categoría, tienes que ser sincero con el jugador. No le engañes. Entonces Javier Clemente me dijo, Iván, si hay esta oportunidad, tal. Entonces salió la oportunidad del Girondins de Burdeos. Y él me ayudó a que yo fuera a Francia. Claro, yo me arriesgo porque es un país en el que no tengo ni puñetera idea de francés, la vida es totalmente diferente a Sevilla, el clima es totalmente diferente a Sevilla, pero bueno, mira, tengo la suerte de que damos con un buen equipo y quedamos campeones de liga. La vida, como me has preguntado, difícil. La vida es complicada allí. ¿Por qué? Porque los franceses son muy suyos. O sea, quiere decir que si Finidi viene a España, lo primero que hicimos con Finidi es llevárnoslo a comer jamón, por ahí. Allí en Francia, allí cada uno iba a lo suyo. Eso sí, teníamos un equipazo también, que por eso ganamos la liga. Bueno, claro. Claro, a pesar de ser una etapa breve, jugaste 10 partidos, marcaste 3 goles, el equipo ganó la Ligue 1, que al final, oye, pues era una competición en aquella época, la Ligue 1, hay que entender que no es como ahora, será muy competitiva aquella Ligue 1, y sobre todo, ¿qué destacas de ese fútbol francés y qué aprendiste? Pues mira, lo que destaco era muy físico, los jugadores eran muy físicos, muy fuertes todos. Y tengo un buen recuerdo de lo que era la diferencia entre lo que era el fútbol español al fútbol francés en aquel momento. O sea, en los entrenamientos por ejemplo, del Madrid, del Betis, de todos los equipos, hay un montón de personas viendo los entrenamientos. Allí en Francia no había nadie. Ahí se protegía mucho al jugador. Era que los jugadores es como ahora el Madrid, que no dejan entrar a nadie, los jugadores entrenan tranquilos y demás. Bueno, pues recuerdo un club muy organizado,
muy organizado. Tenía los campos de entrenamientos, recuerdo la ciudad deportiva aquella, con muchísimos campos de hierba, cuidaban muchísimo la cantera, todos los jugadores todos los días nos daban de comer gratis, o sea, comíamos allí, que eso en España no se llevaba, ¿eh? El hecho de que acababan los entrenamientos, todo el mundo comía. Nosotros teníamos una especie de chateau, un castillo, que es donde estaba el club. Allí teníamos un restaurante, nos daban de comer a todos nosotros, venían mis padres y les invitaban también. Bueno, mis padres venían a Francia, iban en un coche a buscarlos, a mí me pusieron 2 coches. Bueno, eso en España era impensable. Impensable. Te trataban como allí sí. Dios. Al final es el trato como es increíble, ¿no? Pongan 2 coches, al final come gratis, inviten a tu familia. No te Por eso que era un club muy organizado, ¿sabes? Muy, muy bien estructurado. Allí, pues eso, allí los presidentes no eran como en la época de España, Jesús Gil, Mendoza, Núñez, Gaspar, que siempre que estaban mucho en la prensa, ¿no? Salían mucho en televisión, en la prensa, radio y demás. Allí no. Allá los presidentes no sabían ni quiénes eran. Eran gentes que se dedicaban al club y la liga estaba muy bien. La afición era un espectáculo, los campos estaban muy bien. Me da un buen recuerdo de allí. Una pequeña pregunta, ¿el PSG ya por aquellos años ya empezó a tomar fuerza o...? No, bueno, estaba, pero no era lo que es ahora. O sea, allí el equipo fuerte era el Marsella. Sí. El Olympique de Marsella, el Mónaco. Y una duda también así que tengo del tema del fútbol francés. Al final Francia es uno de los países más plurideportivos que hay en Europa, de que se juega también al rugby, se juega, yo qué sé, el tema de correr y tal. O sea, hay mucha variedad de deporte. ¿Tú eso lo notaste cuando llegaste ahí, de descubrir más deportes aparte del fútbol? ¿O estabas solo enfocado en el fútbol? No, bueno, a ver, yo evidentemente era mi profesión, era el fútbol, pero sí que es verdad que en el tema del rugby también había muchísimas instalaciones de rugby en Francia. Pero bueno, en mi caso yo me quedaba claro, en la ciudad deportiva del Real Madrid, cuando yo estaba era muy antigua, una ciudad deportiva muy bonita, con con muchos recuerdos para mí y tal, pero al final no tenía, me parece que después con la reforma 3 campos de hierba tenía. Allí tenían 15 o 20 campos de hierba. La hierba artificial no existía, la cantera, todo el mundo jugaba en hierba, o sea, aquí era o tierra o césped natural. Allí en Francia los niños ya jugaban casi todos en hierba, era una ciudad deportiva espectacular. ¿Guardas algún recuerdo especial o alguna anécdota de aquel equipo campeón de Francia? Pues mira, me acuerdo de el último partido que es que no me acuerdo muy bien o sea, nosotros me acuerdo que si con el empate y con la victoria éramos campeones de liga nosotros. Pero si nosotros perdíamos, era campeón de liga el Marsella. Marsella. Entonces, nosotros quedamos campeones de liga en los 5 últimos minutos, que salió un chaval que se llamaba Pascal Feidunó y marcó un gol y por eso quedamos campeones de liga, un chico que tenía 18 años. Pero claro. Y aparte que como nosotros jugamos contra el Paris Saint-Germain, me parece que fue el último partido, decían que el París se iba a dejar perder contra nosotros, ¿sabes? Para que nosotros fuéramos campeones de liga. Y el Marsella, que era el eterno rival de ellos, no quedara campeón de liga. Bueno, pues me parece que nos empataron en el 80 y tantos y al final del partido Mascó, claro, imagínate, nosotros ahí estábamos que podíamos perder la liga y marcamos en el último momento, de churro marcó este chaval, se puso a llorar, yo le di un abrazo allí, madre mía. Pero bueno, fue un triunfo agónico, pero fue muy bonito. Y luego, viendo la actualidad que tiene el Girondins, ¿tú cómo valoras esta debacle que ha tenido el club a nivel administrativo? O sea, ¿te da un poco de pena o al final es fútbol? Sí,
me da pena porque un equipo que tiene tanta historia como el Girondins de Burdeos, pues que pueda pasar en esta situación, ¿no? Me da pena porque, pues bueno, porque yo he vivido momentos muy bonitos y que pasen, y que pase, y que pase eso. No sé por qué ha sido, la verdad, desconozco porque no lo sigo mucho, desconozco cuál ha sido el problema, pero me da pena, por ejemplo, equipos como, no sé, como el Valencia, que lleguen gente de fuera que no tiene ni puñetera idea de fútbol y que no sabe gestionar un equipo y que tengan tantos problemas. Al final, los jugadores, la afición esperando a los jugadores, la afición al presidente que esperándole allí porque no aparece. A mí todo ese tipo de cosas, yo soy un romántico del fútbol y a mí me gustan los equipos pues que tienen su historia y que se cuida y que sí tienen su afición y que cuidan a sus jugadores. Mira, una cosa que admiro mucho de los ingleses es el respeto que tienen por sus jugadores. Sí. Tienen un respeto. Allí no ves a una afición pitar a un jugador. Ni de coña. O sea, no. O sea, tú no ves a un jugador que ha sido historia en Inglaterra, que haya jugado en el Manchester, que le lleguen los aficionados de Liverpool y le piten porque no, eso no existe allí. Allí hay un respeto increíble. En España no hay mucho respeto en eso. No, de hecho yo lo vimos hace poco con la desgracia de Diego Jota, que había jugadores del Everton, aficionados del Everton, también riéndole culto porque ellos dicen que es un grandísimo jugador y que es Claro. Al final es el respeto. Cosa que aquí en España no se ha respetado mucho a los jugadores. Por ejemplo, Iván, tú eres un caso de que te han llegado a silbar en Riazor, si no me equivoco. Es como... No. A mí me silbaron, el Leganés. Leganés, perdona, sí. El Leganés, sí, es muy duro que tu propia afición pues la pague contigo. Claro. Es duro. Es otro momento difícil de que, bueno, pues porque las cosas no salen, el equipo no va muy bien y bueno, pues al final tú vienes de un equipo como el Deportivo La Coruña que espera mucho de ti y al final, bueno, pues la gente, como digo yo, tiene sus problemas. Y el jugador de fútbol, cuando llega a su casa de puertas para adentro, nadie sabe lo que pasa. Claro. Tú no sabes lo que me pasa a un jugador de primera división, ni del Madrid, ni del Barcelona, ni del Atleti, ni del Betis, ni del Español, ni del Zaragoza, cuando llega a su casa. A lo mejor tiene un hijo enfermo, a lo mejor su padre lo está pasando mal, a lo mejor tienes problemas con alguien, a lo mejor tu mujer está pasando un problema de lo que sea, o tienes problemas. Es que nadie lo sabe. A lo mejor no saben que esa noche no ha dormido porque tiene es que nadie lo sabe. Entonces, los jugadores son humanos también. Entonces, yo lo pasé mal en el Leganés, aunque es un equipo que tengo muchísimo cariño, pero lo pasé mal. Lo pasé mal porque la gente la pagó un poco conmigo. Después, si no me equivoco, llegas al Numancia y en el Numancia juegas 13 partidos, 2 goles. Y después, bueno, al Leganés, que ya hemos comentado, 32 partidos, 3 goles, donde coqueteasteis con el descenso, pero salvasteis al final. ¿Cómo se gestiona mentalmente ese entorno tan cambiante? Pues mira, en el Numancia pasa un poco igual que en el Leganés y que en el Extremadura. Al final son equipos que es difícil de mantenerte. Tan importante, fíjate, es ganar una liga para el Madrid o para el Barcelona como para ellos salvarse, porque para ellos su liga es poder salvarse, su triunfo es poder quedarse en primera división. Y al final, pues nosotros igual, pues tenemos un equipo humilde que entras en una mala dinámica y bueno, pues al final con la ayuda del club, de los jugadores y de la afición y tal, pues intentas salvarte, pero no es fácil, de estar en unos equipos que insisto, bueno, pues que llegan estos equipos humildes y que compitan contra el Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid o equipos así es un mérito. Luego también queremos tratar un poquillo así el tema de tu hermano Alfonso, que al final también era un futbolista referencia total. Antes te he preguntado un poquillo por tu convivencia en el Betis, pero seguramente también convivías con mucha gente que te decía que estabas a su sombra y esas cosas.
ya sea el entorno principal de tus amigos o más la prensa. Queríamos saber un poquito cómo es entonces el día a día de vivir con una figura tan grande como era tu hermano también, para saber si era como más para ti una inspiración y no te fijabas en esos comentarios, o si alguna vez te pudo esa comparación constante con tu hermano. ¿Qué va? O sea, al final la gente me compara a mí con mi hermano, pero sí, yo soy incomparable con mi hermano. O sea, yo no me puedo comparar con mi hermano. Mi hermano, yo hace poco lo comenté también con otros compañeros vuestros. Sí. O sea, para mí mi hermano, sin pasión de hermano, ha sido uno de los mejores jugadores que ha habido en España. Y parte de Europa, mira lo que te digo. Porque yo cuando analizo un jugador, analizas un jugador desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ha habido jugadores muy buenos que han jugado de cabeza, otros jugadores muy buenos que tenían buen regate, otros jugadores muy buenos que estaban bien colocados y eran delanteros de área, pero mi hermano, para mí, es uno de los delanteros más completos que había en España. O sea, de cabeza iba bien, le pegaba con la derecha, le pegaba con la izquierda, tiraba los penaltis con la izquierda, que yo no se lo he visto hacer a nadie eso. Los regates le daba igual para un lado que para otro. O sea, mi hermano, si no llega a ser por las lesiones que tuvo, hubiera hecho mucho más en el fútbol. Y de hecho, yo hablando con gente que ha sido compañeros suyos, ellos dicen que ha sido uno de los mejores jugadores que ha salido de la cantera del Real Madrid, y yo estoy totalmente de acuerdo. En mi caso yo era diferente a él, yo no me puedo comparar con mi hermano, yo era un jugador de área, de estar ahí bien colocado, y no soy muy alto, pero iba bien de cabeza y tal. Mi hermano era habilidoso, 1 contra 1, Sí, no, marcado. Estuve viendo el otro día ahí con Paul, con el compañero, viendo así goles de los dos, y creo que hay un gol de chilena y otro gol así que pareció a Leo Messi, que se va de todo Dios. Es una cosa escandalosa eso. Lo del Betis y el de Alfonso es otra cosa. Es un nivel que enamora a los chavales. Si quieren jugar a fútbol y se ven son del Betis y están ahí viendo el partido y dicen, hostia, yo quiero ser Alfonso, que 100%. Bueno, es que en el Betis era alucinante, es que no podía salir a la calle. Es que era el auténtico ídolo de la gente. Era espectacular. Luego ya pasando un poquito al Europeo Sub-21, que al final tienes tu momento ahí, como ya has comentado antes, de tus mejores momentos. Eres de los máximos goleadores del campeonato Sub-21 del 98. ¿Qué te hace recordar? O sea, ¿cuál es el mayor recuerdo que tienes, quitando el gol a Grecia, que seguramente también, si lo quieres comentar, que te dejó ese mundial? O sea, ese europeo, perdón. Sí, bueno, el recuerdo primero que quedamos campeones, es el mayor recuerdo que tengo. Y luego, pues que yo tuve la suerte de marcar, quedamos en cuartos de final 1-0, en semifinales quedamos 1-0 y en la final quedamos 1-0, y bueno, pues yo tuve la suerte de marcar los 3 goles y quedar máximo goleador. Bueno, pues a ver, pues aquello lo voy a recordar toda mi vida, claro. O sea, fue una experiencia inolvidable, sobre todo por el grupo de jugadores que éramos, había una calidad y un talento, y luego muchos de allí jugaron en primera división. Pues bueno, fue inolvidable porque llevamos muchísimos años sin España, sin haber conseguido un campeonato europeo, y nosotros lo pudimos conseguir. Y el gol que dices de ese, me acuerdo que saca Valerón un córner, y en la jugada de antes al portero falló en la salida. Sí. Hubo un córner antes de que yo marcara el gol. Me acuerdo que el portero falló en la salida, y yo me hablé a mí mismo y me acuerdo que me dije, digo, ahí me he colocado mal, porque tenía que haber estado mejor colocado. Sí. Entonces, sigue el partido y hay otro córner. Entonces, en esa ahora me coloco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que el portero la cogió y se le escapó. Entonces, ahí estaba yo detrás, que me di la cabeza, que de vez en cuando veo las imágenes y te digo que me jugué la cabeza porque el portero casi me saca con el puño en la cabeza. Entonces, me tiré al balón, no sé cómo, y bueno, pues tuve la suerte de marcar el gol y quedamos campeones. Y luego compartiste ataque, como ya has comentado, así un poco con Guti, Valerón. ¿Quién te sorprendió más en el campo vestuario durante el europeo?
de aquel europeo, pues seguramente Guti y Valerón. Guti y Valerón. Sí, Guti, Valerón, Víctor. O sea, a ver, yo los que tenía al lado eran muy buenos. O sea, como te he dicho antes, yo tenía que estar solamente bien colocado, porque ellos hacían el resto. Ya vamos a ir a algo ya más humano, ya como opinión, que le quieras dar, un consejo que le quieras dar ahí a los chavales. ¿Qué consejo le darías a un joven delantero que hoy en día sueña con no jugar en Madrid, sino con llegar al fútbol profesional? Pues mira, lo primero, como he comentado antes, estudiar. O sea, si este chico o esta chica me está viendo, estudiar. Eso es lo primero, porque no sabes si vas a poder ganar dinero en el fútbol. Lo segundo, ser profesional, hacer lo que te gusta, hacer caso a los entrenadores, aprender muchísimo, ver mucho fútbol, ir quemando etapas y si destacas, al final, ya sea en el Madrid, en el Barcelona, en el Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, da igual. Siempre habrá una persona, algún jugador que te vea y que te fiche. Y que ahí poco a poco vaya subiendo hasta poder tener la suerte de jugar en Primera División o poder vivir del fútbol. Ahora abrimos el baúl de los recuerdos. Por ejemplo, si pudieras elegir tu mejor recuerdo en el mundo del fútbol, tu gol más valioso o tu momento favorito, si tuvieras que coger uno de tantos que has vivido al final en tu carrera como futbolista, ¿cuál sería ese momento? Bueno, el que te he dicho antes, el debut en el Real Madrid. Vale. Claro, al final, el Bernabéu... Claro. Que al final algo de comida, tal, pero normal. Y luego, en el fútbol actual, ¿hay algún delantero que te guste o que te recuerda a cómo eras tú cuando eras futbolista profesional? Bueno, a mí me gusta, pues, mira, por ejemplo, Gonzalo. Mira, te iba a preguntar por él. Gonzalo, a mí es un chico que me gusta, porque yo no concibo en el fútbol sin tener un delantero centro. No lo concibo. O sea, ¿Te has sorprendido a ti? O sea, me ha sorprendido porque es difícil hacer lo que ha hecho. Pero al final, cuando a un chico le das las oportunidades, un chico vale, normalmente te responden, normalmente. Es difícil, pero te responde. Y Gonzalo. Entonces, a mí, hombre, Gonzalo, un jugador de área, un jugador que va bien de cabeza, un jugador que se coloca bien y hacer lo que ha hecho. Luego hay muchos, evidentemente. Me gustan los goleadores, los delanteros, pero Gonzalo es un espejo a donde poder mirarse. Y ahora ya la última, y así para terminar, viendo así, Iván, lo primero que te has pasado bien con nosotros, que te haya gustado, que te has sentido cómodo, que para nosotros al final que somos chavales que nos gusta el fútbol y nos gusta que la gente o que futbolistas ya vengan y cuenten en el canal pequeño ya sus anécdotas, ¿qué jugador nominarías o te gustaría que viniese? Ya sea en un futuro, que tú conozcas o el que a ti te guste. Uno que diría, pues me gustaría verlo por aquí. Pues no sé, cualquier compañero mío de los que he coincidido yo. Hombre, yo sé que es difícil Guti, yo sé que es difícil Álvaro, yo sé que es difícil Víctor, pero bueno, mi hermano, pero todo eso es complicado, pero bueno, seguro que vais creciendo. Lo habéis tenido a Tote, que es un jugador importante. Pues sí. Bueno, vais creciendo y poco a poco ya verás cómo, además lo hacéis muy bien, y verás cómo poco a poco en las redes sociales, esto es el boca a boca, al final, y los jugadores, la gente del fútbol, pues el día de mañana seguro que si vais creciendo, que estoy seguro de que sí, pues tocaréis a una puerta y estarán encantados de estar con vosotros. Vale, Iván, pues muchas gracias por haber estado por aquí. Y ahora, chavales, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido Iván, lo mejor que os haya gustado de él en su carrera, si lo habéis podido ver jugar o si os estáis ahí que queréis ver un poquito más de fútbol histórico. Os recomendamos que miréis a algunos partidos de Iván porque realmente era un delantero bastante bueno para su época. Y nada, esperemos que os haya gustado la entrevista, que os hayan gustado bastante sus anécdotas. Y lo dicho, si queréis ver más, darle like, suscribiros y hasta la próxima. Claro, para seguir creciendo y que, pues ya que hemos conseguido llegar a Iván, es increíble que estemos hoy con él, que así podamos llegar a más futbolistas y poder entrevistar y que cuenten más vivencias.